No van a creer esto. Ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado pasar por algo así. Estaba ahí, firme al volante de mi Kenworth gris plata, completamente equipado, solo pensando en la próxima entrega de carga. Y fue justo ahí, en medio de la carretera, donde todo sucedió. Vi cuando la patrulla levantó la mano indicándome que me orillara. Hasta ese momento todo parecía rutina de carretera. Pero cuando bajé la ventanilla y miré hacia afuera, mi corazón casi se detuvo por completo. Les juro que parecía como si el tiempo mismo hubiera dado un salto hacia atrás. Era ella, mi ex, y en ese instante lo supe. Nada volvería a ser como antes. El rugido del motor de mi Kenworth resonaba fuerte dentro de la cabina. Estaba en medio de una bajada pronunciada en la sierra, descendiendo con el freno de motor activado, cuando de repente un automóvil pequeño decidió cerrarme el paso sin poner la direccional. Esto no puede ser posible. Si no hubiera estado atento mirando el espejo retrovisor, habría terminado siendo noticia en la radio. Golpeé el volante con la mano, respiré profundamente y dejé que el automóvil siguiera su camino. La carretera es así. Cada kilómetro puede convertirse en una batalla. Tomé el volante con firmeza nuevamente, ajusté el asiento y continué mi viaje. El olor a diésel se mezclaba con el café recalentado en el vaso de unicel que mantenía equilibrado en la consola. En la cabina reinaba el silencio, solo yo y el rugido constante del tráiler. La soledad es compañera permanente de todo tráilero, pero ese día en particular se sentía más pesada que nunca. De vez en cuando tomaba el celular solo para ver la pantalla encendida, sin mensajes, ningún hola, ningún te extraño, solamente el vacío. Y yo rodando por el asfalto, cargando con el peso de mis sentimientos. «Vámonos, Valdir», murmuré, hablando conmigo mismo como siempre hacía. Adelante. El sol brillaba con intensidad. El pavimento se calentaba tanto que parecía derretirse bajo las llantas. Ya llevaba horas sin detenerme en ninguna gasolinera, sin siquiera mojar la garganta como debe ser, pero detenerme tampoco resolvía nada. Detenerme solo me recordaba más claramente todo lo que no tenía. En cada curva recordaba la vida que había dejado atrás. Mi amor. Aquella mujer que perdí porque prefería la carretera. En ese tiempo yo decía que era temporal, que pronto iba a establecerme, que el tráiler era solo una etapa, pero esa etapa nunca pasó, y ella se cansó de esperar. La carretera no tiene piedad, pensé en voz alta mientras enganchaba la 10ª velocidad. Un compañero trailero me habló por el radio. «Compa, ten cuidado porque hay retén más adelante. Parece que la patrulla está deteniendo a todos». «Copiado, compa, gracias», respondí ajustando el volumen del radio. De inmediato me preparé mentalmente. La Policía Federal en la carretera siempre genera esa sensación en el estómago, incluso cuando todos los documentos están en orden. Yo estaba tranquilo, o al menos eso creía. Unos minutos después lo vi. El cono naranja, el vehículo oficial, los agentes con chaleco reflejante. Uno de ellos levantó la mano y señaló directamente hacia mí. Era mi turno de orillarse. Sostuve el volante con firmeza. El corazón se aceleró. No era solo por ser detenido. Esto ya era rutina para quien vive en la cabina de un tráiler. Pero había algo diferente en el ambiente, una sensación extraña que no podía explicar con palabras. Conduje el Kenworth hacia el acotamiento, apagué el radio, respiré profundamente. La puerta de la patrulla se abrió lentamente y vi la figura aproximándose. Cuando la oficial se detuvo junto a mi ventanilla, el tiempo pareció congelarse por completo. Y fue ahí, en ese preciso instante, que mi soledad encontró un rostro del pasado que jamás imaginé volver a ver. Esta historia es de uno de nuestros seguidores. Raza, si esta historia les está llegando al corazón, déjenme su like. Suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita, porque aquí el viaje nunca se detiene. Y en los comentarios, díganme de qué parte de México nos están viendo y cómo está el clima por allá. Vamos a rodar juntos, porque esta familia solo crece cada día más. El sol golpeaba fuerte contra el parabrisas cuando orillé el Kenworth en el acotamiento. El rugido del motor fue apagándose y solo quedó el sonido de mi corazón acelerado. No sé cómo explicarlo, pero parecía que había algo diferente en ese retén. No era simplemente otra parada de rutina de la Policía Federal. Miré por el espejo retrovisor y la vi aproximarse. Paso firme, lentes oscuros, chaleco reflejante. En ese momento hasta pensé que no puede ser, pero era ella, Marta. Mi garganta se secó completamente. El tiempo parecía haber enganchado punto muerto, bajando sin freno, llevándome de regreso varios años atrás. Ella, mi ex, ahora con uniforme, oficial de verdad. «Sus documentos, por favor», dijo ella sin levantar los lentes. La voz. «No lo van a creer.
Era la misma que alguna vez me despertaba de madrugada para decirme que la cama estaba fría sin mí. Pero ahora sonaba dura, profesional, distante. Entregué el documento con la mano temblando ligeramente. Intenté sonreír, iniciar una conversación, pero la lengua se me trabó por completo. ¿Hacia dónde va?, preguntó sin mirarme directamente. Guadalajara, carga de cartón, respondí en voz baja, tragando saliva con dificultad. Ella respiró profundamente, como quien lucha por contener algo dentro de sí misma. El viento trajo el aroma a diésel mezclado con un perfume suave que reconocería en cualquier lugar del mundo. Marta siempre usaba el mismo, discreto pero inolvidable. ¿Puede abrir la puerta del remolque?, dijo con firmeza. Bajé lentamente, mis botas crujiendo sobre la grava del acotamiento. Mientras caminaba hacia la parte trasera, mi pecho parecía que iba a estallar. ¿Cómo era posible que después de tantos años, solo su presencia me desarmara de esa manera? Ella me acompañaba algunos pasos atrás. Sentí sin necesidad de voltear que ella también estaba nerviosa. La forma en que ajustaba el cinturón, de pasarse la mano por el cabello recogido, la delataba por completo. ¿Está viajando solo?, preguntó de repente. Sí, respondí siempre solo. La respuesta salió más cargada de lo que hubiera querido. Ella se quedó en silencio, observándome abrir el candado del remolque. Mostré la carga, todo estaba en orden perfecto. Ella revisó rápidamente, anotó algo en una libreta pequeña y volvió a acomodarse. En el fondo parecía que el trabajo era solo una excusa. El ambiente estaba demasiado cargado. Está bien, puede cerrar, dijo ella sin encararme correctamente. Cerré la puerta del Kenworth, respiré profundamente y me volteé hacia ella. Marta, dije en voz baja. Ella se congeló por un segundo. Solo ese segundo ya lo decía todo. Se quitó los lentes oscuros lentamente y me miró fijamente. Su mirada no lo van a creer. Parecía un cuchillo cortando el pecho. Era mezcla de sorpresa, dolor y algo más que no logré descifrar. Valdir, respondió casi en un susurro. Ahí supe que ella tampoco esperaba esto. No era solo yo quien estaba siendo atropellado por el destino. El radio de la patrulla chirrió fuerte, rompiendo ese silencio tan pesado. Una voz solicitaba refuerzo en otro punto de la carretera. Marta respiró profundamente, se puso los lentes de vuelta y retomó el tono profesional. Puede continuar su viaje. Ella dio la vuelta, pero antes de dar el tercer paso, se detuvo. Se quedó algunos segundos inmóvil, como si peleara consigo misma internamente. Yo aproveché ese momento y le dije, Marta, si quieres, me detengo en la próxima gasolinera. Podemos tomar un café juntos. Ella se quedó ahí parada, sin voltear hacia atrás. Después ajustó su cinturón y regresó a la patrulla sin decir absolutamente nada. Subí de vuelta a la cabina, las manos sudadas sobre el volante. El motor encendió, pero parecía que el rugido era diferente, más pesado. Salí lentamente, mirando por el espejo retrovisor. Ella estaba ahí parada, observando cómo mi tráiler se alejaba. No lo van a creer. Esa escena quedó grabada en mi mente para siempre. La carretera volvió a correr frente a mí, pero nada era igual. Su aroma, el tono de su voz, la manera en que pronunció mi nombre. Todo regresó como un tráiler bajando la sierra sin frenos. Tomé el radio para disfrazar la confusión en mi cabeza. Oye, compa, ¿cómo está el tramo allá adelante? Un compañero respondió, está tranquilo. Solo radar escondido después de la curva. Sigue firme. Pero firme no estaba para nada. Dentro de mí parecía que habían abierto un remolque lleno de recuerdos que intenté mantener cerrado durante años. Ahora todo estaba esparcido por la cabina. Cada kilómetro después de ese retén fue diferente. El volante parecía más pesado, el asiento más incómodo, el silencio más ruidoso. Solo pensaba en ella, Marta, mi ex, la mujer que perdí por la carretera y que ahora con uniforme había aparecido justo frente a mí. Y yo sabía, en el fondo, que aquello no había sido coincidencia. La carretera me había preparado una trampa, y este viaje, no lo van a creer, iba a ser diferente a todos los demás que había hecho. El Kenworth ya estaba suelto en la carretera, el motor cantando perfectamente, pero mi cabeza era un caos total. Después de ese retén, ya no había forma de fingir que nada había sucedido. Los kilómetros pasaban bajo las llantas, pero mi mente seguía clavada en aquel momento, en su mirada, en el temblor casi imperceptible de su voz cuando pronunció mi nombre. Yo conocía esa voz mejor que nadie en este mundo.
Era la misma que me arrullaba en las noches frías, la que me pedía que manejara con cuidado, la que lloraba cuando yo salía de madrugada para otro viaje más. Ahora esa voz estaba blindada, escondida detrás del uniforme y la profesionalidad, pero por un instante, por apenas un segundo, la escuché quebrarse. Y ese segundo fue suficiente para confirmar que ella también guardaba algo. No era indiferencia, era protección. Había construido muros altos, pero yo conocía cada grieta de esos muros, porque yo mismo ayudé a construirlos con cada despedida, con cada promesa rota, con cada mensaje sin responder. Paré en una gasolinera para cargar diésel y estirar las piernas. El lugar estaba lleno de traileros, el olor a comida, a café, a cansancio acumulado. Me senté en una mesa alejada con un plato de enchiladas y un refresco. Intenté comer, pero la comida no bajaba. Solo daba vueltas el mismo pensamiento. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera elegido diferente? Si hubiera dejado la carretera y me hubiera quedado con ella. Pero la verdad es que la carretera no se elige. Ella te elige a ti, te llama, te seduce, te promete libertad y al final te cobra con soledad. Yo amaba mi Kenworth. Amaba la sensación de estar en movimiento, de no depender de nadie, de ser dueño de mi propio tiempo. Pero esa libertad tenía precio. Y el precio fue perderla a ella. Terminé de comer sin ganas y volví a la cabina. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Encendí el motor y me preparé para seguir. Pero antes de arrancar, tomé el celular. No tenía su número. Lo había borrado hace años, tratando de olvidar. Pero ahora me arrepentía. Quería escribirle, decirle tantas cosas, pero no podía. Solo me quedaba seguir adelante y esperar. ¿Esperar qué? No lo sabía. Conduje toda la noche. La carretera estaba tranquila, solo algunos tráileres y automóviles esporádicos. Las luces de mi Kenworth cortaban la oscuridad como cuchillos. A veces ponía música en el radio, pero la mayoría del tiempo prefería el silencio. En ese silencio podía escuchar mis pensamientos, aunque fueran incómodos, aunque dolieran. Pensaba en todo lo que había vivido con Marta. Los primeros meses fueron mágicos. Ella me esperaba en cada regreso, preparaba mi comida favorita, me recibía con esa sonrisa que iluminaba todo. Hablábamos durante horas, planeábamos un futuro juntos. Yo le prometía que pronto iba a dejar la carretera, que iba a buscar algo estable, algo que me permitiera estar con ella todos los días. Pero las promesas se fueron diluyendo con el tiempo. Cada viaje se hacía más largo, cada regreso más corto. Ella comenzó a reclamar, con razón. Le molestaba que yo prefiriera el asfalto antes que ella, que eligiera el rugido del motor antes que su compañía. Y yo, terco como siempre, le decía que no entendía, que esto era temporal, que necesitaba juntar dinero. Mentiras. Yo no quería juntar dinero, yo quería la carretera. Era adicto a esa sensación de estar en movimiento, de no tener ataduras, de ser libre. Y esa adicción me costó lo más valioso que tenía. La última vez que nos vimos fue brutal. Ella me dio un ultimátum, o la carretera o ella. Y yo, cobarde, no supe responder. Me quedé callado mirando al piso. Y ese silencio fue mi respuesta. Ella tomó sus cosas y se fue. No hubo gritos, no hubo drama. Solo un portazo y el vacío. Durante meses intenté convencerme de que había hecho lo correcto, de que no estaba hecho para la vida sedentaria, de que ella encontraría a alguien mejor. Pero en el fondo sabía la verdad. Había elegido mal. Había cambiado amor por asfalto. Y ahora, años después, el destino nos ponía frente a frente de la manera más inesperada. Amanecí en un estacionamiento de camiones en las afueras de Querétaro. El cuerpo me dolía. Pero no era solo el cansancio físico. Era algo más profundo. Me lavé la cara en el baño de la gasolinera. Me compré un café bien cargado y volví a la cabina. Revisé el celular por costumbre. Nada. ¿Qué esperaba? ¿Que ella me buscara? Que milagrosamente apareciera su número. Arranqué el Kenworth y seguí hacia Guadalajara. Tenía que entregar la carga en 2 días y aún me faltaban varios kilómetros. La carretera se extendía infinita frente a mí, como siempre, pero ahora se sentía diferente. Cada kilómetro me alejaba físicamente de donde había visto a Marta, pero me acercaba emocionalmente a una decisión que había estado evitando durante años. ¿Quería intentarlo de nuevo? ¿Tenía sentido después de tanto tiempo? ¿Ella siquiera querría? Las preguntas me bombardeaban sin cesar. Y lo peor es que no tenía respuestas. Solo tenía ganas de volver a verla, de hablar con ella, de pedirle perdón por todo el daño que causé. En una gasolinera cerca de León me encontré con un compa trailero que conocía de años.
Nos saludamos y nos sentamos a platicar mientras cargábamos diésel. «Oye, Valdir, te veo pensativo. ¿Todo bien?», me preguntó. Le conté todo, no tenía caso guardármelo. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego dijo: «Mira, compa, la vida es bien extraña. A veces nos pone de nuevo en el camino de las personas que dejamos ir. Y cuando eso pasa, no es casualidad. Es una oportunidad. Pero las oportunidades no duran para siempre. Si de verdad la quieres, tienes que hacer algo. No puedes solo esperar a que el destino haga todo el trabajo». Tenía razón. Yo estaba esperando pasivamente, como si el universo fuera a resolver todo por mí. Pero la vida no funciona así. Si quería a Marta de vuelta, tenía que luchar por ella. Tenía que demostrarle que había cambiado, que ahora entendía lo que perdí, que estaba dispuesto a hacer sacrificios. Pero, ¿cómo? ¿Cómo contactarla si ni siquiera tenía su número? La idea me vino de golpe. Podía buscarla. Sabía más o menos en qué sector trabajaba. Podía pasar por ahí, esperar a verla de nuevo. Sonaba desesperado, lo sé. Pero estaba desesperado. Desesperado por una segunda oportunidad que quizás no merecía, pero que deseaba con todo mi ser. Parte 2 de 4. Llegué a Guadalajara al día siguiente por la tarde. Descargué la mercancía en el almacén y me quedé ahí, en la cabina, pensando en mi siguiente movimiento. Tenía dos opciones: regresar por donde vine con la esperanza de encontrarla de nuevo en ese mismo retén, o buscarla directamente. La segunda opción era arriesgada. Podía parecer acoso, podía molestarla, pero quedarme sin hacer nada también era insoportable. Decidí arriesgarme. Conduje de regreso hacia el norte, pasando por el mismo tramo donde nos habíamos encontrado. Busqué el punto exacto del retén, pero ya no había nadie. La carretera estaba vacía, solo el asfalto brillando bajo el sol de la tarde. Me sentí tonto. ¿Qué esperaba? ¿Que ella estuviera ahí esperándome como en las películas? La realidad es más cruel que eso. Paré en una gasolinera cercana y pregunté por la base de la Policía Federal más cercana. El despachador me dio indicaciones. Quedaba a unos 20 kilómetros de ahí. Conduje hasta allá, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegué, estacioné el Kenworth a cierta distancia y me bajé. Caminé hacia la entrada, nervioso como adolescente. En la recepción me atendió un oficial joven. «Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?» «Busco a la oficial Marta Ramírez», dije tratando de sonar casual. El oficial me miró extrañado. «¿Es familiar suyo?» «No, soy un conocido. Necesito hablar con ella sobre un asunto personal». El oficial dudó un momento. «Ella no está en este momento. Sale de servicio en 1 hora más o menos. Si quiere puede esperarla afuera». Le agradecí y salí. Me quedé cerca del Kenworth, sentado en el estribo, fumando un cigarro tras otro. Los nervios me comían vivo. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a reaccionar ella al verme ahí? ¿Se molestaría? ¿Me mandaría al diablo? Todas esas preguntas daban vueltas en mi cabeza sin respuesta. Pasó casi 1 hora cuando vi movimiento en la entrada. Varios oficiales salían cambiándose de turno, y entonces la vi. Marta salió caminando, ya sin uniforme, vestida con jeans y una blusa blanca sencilla, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Se veía hermosa, más hermosa de lo que recordaba. Mi corazón dio un vuelco. Ella caminaba hacia el estacionamiento cuando me vio. Se detuvo en seco, la sorpresa pintada en su rostro. Se quedó ahí, a unos metros de distancia, sin saber qué hacer. Yo me levanté lentamente. Apagué el cigarro y caminé hacia ella. «Hola, Marta», dije con voz temblorosa. «Valdir, ¿qué haces aquí?» Su voz mezclaba sorpresa con algo más. ¿Enojo? ¿Miedo? ¿Esperanza? No lo sabía. Necesitaba verte, dije honestamente. Necesitaba hablar contigo. Ella miró alrededor, incómoda. «Valdir, esto no está bien. No puedes venir así de la nada después de tantos años». Lo sé que no está bien. Pero cuando te vi el otro día, todo regresó. Todo lo que sentía, todo lo que perdimos. Y no pude quedarme sin hacer nada. Ella cerró los ojos, respirando profundamente, como tratando de mantener la compostura. «Valdir, yo ya rehice mi vida. Ya no soy la misma persona que conociste. Yo tampoco soy el mismo», respondí rápidamente. «He cambiado. He entendido muchas cosas. Y una de ellas es que cometí el peor error de mi vida al dejarte ir». Ella abrió los ojos.
y por primera vez vi lágrimas formándose. Valdir, no puedes venir y decirme esto así como si nada. Me costó años superarte. Años dejar de esperar que regresaras. Años aceptar que elegiste la carretera y no a mí. Y ahora vienes y me dices que te equivocaste. ¿Qué quieres que haga con eso? Su voz se quebró al final y eso me partió el corazón. Tenía razón. Yo no tenía derecho a aparecer de nuevo y revolverle toda su vida, pero tampoco podía irme sin intentarlo. Marta, no espero que me perdones. No espero que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que he cambiado, para demostrarte que ahora entiendo lo que realmente importa. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Valdir, yo no sé si puedo volver a confiar en ti. Me lastimaste mucho. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida. Días en los que revisaba el celular esperando un mensaje tuyo que nunca llegó. ¿Sabes lo que se siente amar a alguien que te eligió en segundo lugar? Es horrible. Es un dolor que no se quita fácilmente. Lo sé, y me odio por haberte hecho sentir así. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedo, solo puedo ofrecerte el presente, el ahora. Y ahora estoy aquí, frente a ti, pidiéndote que me des una oportunidad. Solo eso. Una oportunidad. Ella me miró largamente, estudiando mi rostro, buscando señales de sinceridad o de mentira. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de historia, de dolor, de amor no correspondido. Finalmente ella habló. Valdir, necesito tiempo. No puedo darte una respuesta ahora. Esto es demasiado repentino. Dame tiempo para pensarlo, para procesar todo esto. Asentí. Te daré todo el tiempo que necesites. Solo déjame tu número para poder hablar contigo. Ella dudó, pero finalmente sacó su celular y me dio su número. Yo le pasé el mío. Nos quedamos ahí parados, sin saber cómo despedirnos. Finalmente, ella dio un paso hacia su auto. Cuídate en la carretera, Valdir. Siempre te cuidé, respondí. La vi alejarse en su auto, el corazón pesado pero con una chispa de esperanza. Al menos había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar. Subí de nuevo al Kenworth y conduje de regreso a la gasolinera. Esa noche dormí poco y mal, dando vueltas en la litera, reproduciendo nuestra conversación una y otra vez. Los días siguientes fueron tortura. Revisaba el celular cada 5 minutos esperando un mensaje de ella. Pero nada llegaba. Intenté concentrarme en el trabajo, en los viajes, pero era imposible. Mi mente estaba en Marta, preguntándome qué estaría pensando, si me daría una oportunidad o si me mandaría al olvido definitivamente. Pasó una semana entera sin noticias. Ya estaba perdiendo la esperanza cuando una noche, mientras estaba descansando en un hotel de carretera, el celular vibró. Era un mensaje de ella. Hola, Valdir. He estado pensando mucho. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir mañana? Te mando la dirección de una cafetería donde podemos vernos. El corazón me dio un brinco. Le respondí inmediatamente. Claro que sí. Ahí estaré. Gracias por darme esta oportunidad. Ella envió la ubicación y no respondió más. No importaba. Lo importante era que había aceptado verme. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto pensando en qué decirle, cómo decírselo, cómo demostrarle que hablaba en serio. Me di cuenta de que esta podía ser mi última oportunidad y no podía desperdiciarla. A la mañana siguiente me arreglé lo mejor que pude. Me puse ropa limpia, me perfumé, hasta me peiné con cuidado. Conduje el Kenworth hasta la cafetería. Era un lugar pequeño y acogedor en las afueras de la ciudad. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pidiendo un café que no probé porque los nervios no me dejaban. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón se aceleraba, y finalmente ella entró. Se veía hermosa con un vestido sencillo color azul claro, el cabello recogido en una cola de caballo. Me vio y caminó hacia mí. Nos saludamos con un beso en la mejilla, incómodos, sin saber bien cómo actuar. Ella se sentó frente a mí y pidió un café también. Hubo un silencio prolongado hasta que ella habló. Valdir, he pensado mucho en esto. En nosotros, en lo que fuimos y en lo que podríamos ser. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿De verdad has cambiado o solo estás sintiendo nostalgia? La miré a los ojos. Marta,
No te voy a mentir. La carretera sigue siendo parte de mi vida, es mi trabajo, es lo que sé hacer. Pero he entendido que no puede ser lo único. He entendido que vivir solo para el trabajo, solo para el siguiente viaje, es una vida vacía. Durante años me convencí de que era feliz así, libre, sin ataduras. Pero era mentira. No era felicidad. Era escape. Escapaba del compromiso, de la responsabilidad, del amor. Y al escapar, perdí lo más valioso que tenía. A ti. Ella escuchaba en silencio, los ojos fijos en los míos. Continué. No puedo prometerte que voy a dejar la carretera de la noche a la mañana. Pero puedo prometerte que ahora mis prioridades son diferentes. Puedo buscar rutas más cortas, viajes que me permitan estar más tiempo en casa, contigo. Puedo construir una vida donde la carretera sea parte de ella, no toda ella, si tú me das esa oportunidad. Ella bajó la mirada jugando con la cucharita del café. Valdir, yo también he pensado mucho en lo que soy ahora. Cuando terminamos pensé que nunca iba a poder superarlo, pero lo hice. Me enfoqué en mi carrera, en la Policía Federal, en construirme como persona independiente. Y me di cuenta de que no necesito a alguien para ser feliz. Puedo ser feliz sola. Pero, y aquí viene el pero, también entendí que estar sola no es lo mismo que estar completa. Levantó la mirada y me vio directamente. Contigo yo me sentía completa. Sí, había momentos difíciles, momentos en los que tu ausencia dolía. Pero cuando estabas ahí, cuando me abrazabas, cuando reíamos juntos, me sentía en casa. Y esa sensación no la he vuelto a encontrar con nadie más. He intentado salir con otras personas, conocer gente nueva, pero nadie me hace sentir lo que tú me hacías sentir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo. Entonces, ¿qué significa eso? Pregunté con voz temblorosa. Significa que estoy dispuesta a intentarlo de nuevo. Pero con condiciones. Esta vez no voy a esperar sentada a que cambies. Esta vez necesito ver acciones, no solo palabras. Necesito que me demuestres que realmente soy una prioridad para ti. Haré lo que sea necesario, dije con convicción. Lo que sea, Marta. Solo dame la oportunidad de demostrártelo. Ella sonrió ligeramente. La primera sonrisa verdadera que me dedicaba desde nuestro reencuentro. Está bien, Valdir, vamos a intentarlo, pero vamos despacio, sin presiones, conociéndonos de nuevo. Han pasado muchos años y ambos hemos cambiado. Necesitamos tiempo para saber si esto puede funcionar. Asentí sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Gracias, Marta. Gracias por darme esta oportunidad. No te voy a defraudar. Eso espero, respondió ella, pero ahora había calidez en su voz. Nos quedamos en la cafetería por más de 2 horas, hablando, poniéndonos al día, riendo incluso. Era como si el tiempo no hubiera pasado, pero a la vez todo era diferente. Éramos diferentes. Cuando salimos, el sol ya estaba bajando. Caminamos juntos hasta su auto. Nos despedimos con un abrazo más cálido que el saludo inicial, pero todavía con cierta reserva. Te llamo mañana, le dije. Por favor, respondió ella. Y cuídate. Siempre lo hago, respondí sonriendo. La vi alejarse y me quedé ahí parado, sintiendo que acababa de ganar la lotería. Los siguientes días fueron diferentes. Hablábamos todos los días por teléfono, mensajes de buenos días y buenas noches, llamadas largas en las que platicábamos de todo. Poco a poco fuimos rompiendo el hielo, recuperando la confianza perdida. Yo hacía todo lo posible por demostrarle que hablaba en serio. Ajusté mis rutas de trabajo para poder verla más seguido. Rechacé viajes largos que me alejarían por semanas. Ella notaba esos cambios y eso la hacía confiar más. Una noche me llamó y me dijo, Valdir, me di cuenta de algo. Has cambiado. De verdad has cambiado. Antes, el trabajo siempre era primero. Ahora estás haciendo un esfuerzo real por balancear todo. Y eso significa mucho para mí. Me sentí orgulloso de mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo estaba tomando decisiones pensando en alguien más, no solo en mí. Y se sentía bien. Se sentía correcto. Pasaron algunas semanas más y nuestra relación iba progresando. Ya no éramos solo amigos redescubriéndose. Había algo más. Algo que estaba creciendo de nuevo entre nosotros. Una tarde la invité a cenar a un restaurante bonito. Ella aceptó y se arregló especialmente para la ocasión. Cuando la vi llegar, mi respiración se cortó. Estaba preciosa con un vestido negro elegante, el cabello suelto, maquillaje suave. Durante la cena hablamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de lo que queríamos para el futuro. Al final de la noche, cuando la acompañé a su auto, me atreví. Marta,
¿Puedo besarte? Ella me miró a los ojos, sonrió y asintió. La besé suavemente, sintiendo como todo mi cuerpo se encendía. Ese beso era diferente a todos los que habíamos compartido antes. Tenía el sabor de la madurez, del perdón, de la segunda oportunidad. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. He esperado esto por mucho tiempo, dije. Yo también, respondió ella. Esa noche me fui a dormir más feliz de lo que había estado en años. Tenía otra oportunidad con el amor de mi vida y no iba a desperdiciarla. Parte 3 de 4. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Marta y yo nos veíamos cada vez que yo regresaba de viaje. Poco a poco fuimos reconstruyendo lo que habíamos perdido, pero mejor, más maduro, más consciente. Yo había aprendido la lección. El amor no es algo que puedes dar por sentado. Necesita atención, tiempo, esfuerzo, y yo estaba dispuesto a dar todo eso y más. Una tarde, después de regresar de un viaje a Monterrey, pasé a buscarla a su casa. Ella me recibió con una sonrisa que iluminó mi día. «Tengo una sorpresa para ti», me dijo emocionada. Me llevó a la sala y me mostró una caja grande. La abrí curioso y dentro encontré fotos viejas de nosotros, cartas que yo le había escrito años atrás, recuerdos que ella había guardado todo este tiempo. «No pude tirarlos», dijo con voz suave. «Por más que intenté olvidarte, no pude deshacerme de estos recuerdos. Siempre tuve la esperanza de que algún día volverías. Y aquí estás». La abracé fuerte, sintiendo sus lágrimas en mi hombro. «Nunca más me voy a ir, Marta. Nunca más». Pasamos la tarde mirando las fotos, recordando momentos felices, riendo de las cartas cursis que yo le escribía cuando apenas estábamos empezando. Era como viajar en el tiempo, pero sin el dolor, solo con la nostalgia dulce de lo que fue y la esperanza de lo que podía ser. Esa noche me quedé a cenar en su casa. Ella cocinó mi platillo favorito, mole con pollo, tal como lo hacía antes. Mientras comíamos, hablamos del futuro. «Marta, ¿tú querrías que viviéramos juntos?», pregunté con cautela. Ella dejó el tenedor y me miró seria. «Valdir, no voy a mentirte. Me encantaría. Pero tengo miedo. Miedo de que volvamos a caer en los mismos patrones, de que la carretera te vuelva a consumir y yo quede de nuevo en segundo lugar». «Entiendo tu miedo», respondí. «Pero quiero que sepas que esta vez es diferente. He estado buscando opciones para cambiar mi situación laboral. He pensado en asociarme con otros traileros para poder rotar los viajes y no tener que estar todo el tiempo en carretera. O incluso en poner un negocio de transporte donde yo sea más el administrador que el conductor». Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad estás considerando eso?» «Sí, de verdad. Porque me di cuenta de que puedo amar la carretera sin que la carretera sea toda mi vida. Puedo encontrar un balance, y quiero encontrarlo contigo». Ella se levantó de su silla, caminó hacia mí y me abrazó. «Te amo, Valdir. Nunca dejé de amarte. Yo también te amo, Marta. Más de lo que las palabras pueden expresar». Los meses siguientes fueron de muchos cambios. Empecé a hacer planes concretos para modificar mi situación laboral. Hablé con otros compañeros traileros sobre la posibilidad de formar una cooperativa donde pudiéramos compartir las cargas y los viajes. La respuesta fue positiva. Varios estaban en situaciones similares, cansados de la vida solitaria en la carretera, queriendo pasar más tiempo con sus familias. Mientras tanto, mi relación con Marta florecía. Nos mudamos juntos a un departamento pequeño pero acogedor. Por las mañanas, antes de que ella se fuera a trabajar, desayunábamos juntos. Por las noches, cuando ambos estábamos en casa, cocinábamos juntos, veíamos películas, simplemente disfrutábamos de la compañía mutua. Era la vida doméstica que siempre había rechazado. Pero ahora la abrazaba con todo mi ser. Claro que no todo era perfecto. Hubo momentos difíciles. Hubo viajes que tuve que hacer y que me alejaron de ella por días. Hubo noches en las que ella tenía guardia y yo me quedaba solo en el departamento, sintiendo esa soledad familiar, pero ahora más aguda porque sabía lo que era tenerla cerca. Pero la diferencia era que ahora nos comunicábamos. Le mandaba mensajes durante el día, la llamaba en las noches, le compartía dónde estaba, qué estaba haciendo, y ella hacía lo mismo. Me mandaba fotos de su día, me contaba anécdotas del trabajo, me recordaba que me amaba. Esa comunicación constante hizo toda la diferencia. Ya no me sentía solo en la carretera. Me sentía acompañado, aunque físicamente estuviera solo. Sabía que en casa me esperaba alguien que se preocupaba por mí, que pensaba en mí, que me amaba. Un día,
Después de regresar de un viaje particularmente largo, llegué al departamento agotado. Marta estaba en el trabajo, no llegaría sino hasta tarde. Me di una ducha y me acosté en la cama, pensando en todo lo que había cambiado en mi vida en los últimos meses. Un año atrás, yo era un trailero solitario sin más compañía que mi Kenworth. Ahora tenía un hogar, tenía amor, tenía un futuro que construir con alguien. Me quedé dormido y desperté con el sonido de la puerta abriéndose. Era Marta llegando del trabajo. Se acercó a la cama y me besó suavemente. «Hola, dormilón. ¿Cómo estuvo el viaje?» «Largo, pero valió la pena porque sabía que al final te encontraría aquí». Ella sonrió y se acostó a mi lado. Nos quedamos ahí abrazados, en silencio, disfrutando de la cercanía. «Marta, hay algo que quiero preguntarte», dije después de un rato. Ella se incorporó un poco para mirarme. «¿Qué cosa?» Respiré profundo, sintiendo los nervios. «¿Te casarías conmigo?» Ella se quedó paralizada, los ojos muy abiertos. «¿Qué? ¿Que si te casarías conmigo?» Sé que apenas llevamos algunos meses de haber retomado, pero siento que hemos esperado suficiente. Ya perdimos muchos años. No quiero perder más tiempo. Quiero que seas mi esposa. Quiero construir una vida contigo. Una familia si es que tú quieres. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sí, Valdir. Sí quiero casarme contigo. La abracé fuerte, sintiendo mi propio llanto salir. Era la respuesta que esperaba, que necesitaba escuchar. Nos quedamos así por largo rato, llorando y riendo al mismo tiempo, abrumados por la emoción del momento. Al día siguiente fuimos a comprar el anillo. Ella eligió uno sencillo pero hermoso, justo como ella. Esa noche fuimos a cenar con su familia para darles la noticia. Sus padres nos recibieron con alegría, especialmente su madre que siempre me había apreciado. Su padre fue más reservado, comprensible después de cómo las cosas terminaron la primera vez. Pero después de hablar con él a solas, de explicarle mis planes, de mostrarle que realmente había cambiado, me dio su bendición. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente. Decidimos que sería algo pequeño, íntimo, solo familia cercana y amigos. No queríamos algo ostentoso, solo queríamos celebrar nuestro amor con las personas que realmente importaban. Durante los meses de preparación, también trabajé en consolidar mi nueva situación laboral. La cooperativa con mis compañeros traileros se hizo realidad. Formamos una empresa entre 5, lo que significaba que podíamos turnarnos los viajes. Ya no tenía que estar todo el tiempo en carretera. Podía pasar semanas completas en casa, trabajando en la administración del negocio, y solo salir a carretera cuando era mi turno. Era el balance perfecto que había estado buscando. Marta estaba feliz con estos cambios. Veía que yo realmente estaba comprometido con hacer que nuestra relación funcionara. Y yo estaba más que comprometido. Estaba enamorado, estaba motivado, estaba construyendo el futuro que siempre debía haber construido. El día de la boda llegó más rápido de lo esperado. Desperté esa mañana con una mezcla de nervios y emoción. Mis compañeros traileros me ayudaron a prepararme. Me pusieron el traje, me peinaron, me dieron ánimos. Eres un hombre afortunado, Valdir. No muchos tienen una segunda oportunidad como la tuya, me dijo uno de ellos. Lo sé, respondí, y no la voy a desperdiciar. La ceremonia fue hermosa. Marta entró del brazo de su padre, radiante con su vestido blanco sencillo. Cuando llegó al altar y me tomó de las manos, sentí que todo en mi vida finalmente tenía sentido. Intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos. Yo hablé de cómo había sido un tonto al dejarla ir, de cómo la carretera me había enseñado que el verdadero hogar no es un lugar sino una persona, y esa persona era ella. Marta habló de cómo había esperado este momento durante años, de cómo nunca dejó de creer que algún día yo regresaría. Habló del perdón, de la segunda oportunidad, del amor que sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, nos besamos bajo el aplauso de nuestros invitados. Era oficial. Marta era mi esposa. Y yo era el hombre más feliz del mundo. La recepción fue alegre y animada. Comimos, bailamos, reímos. Mis compañeros traileros contaron historias vergonzosas de nuestros viajes. Los compañeros de Marta de la Policía Federal bromearon sobre cómo tuvo que detenerme literalmente para que nos reencontráramos. Todos celebraban nuestro amor, nuestra segunda oportunidad. Esa noche, cuando finalmente nos quedamos solos en la habitación del hotel, Marta me abrazó y dijo, «Gracias por regresar a mí, Valdir. Gracias por no rendirte con nosotros.
Gracias a ti por darme esta oportunidad, respondí, por creer en mí cuando yo mismo no creía. Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando de nuestros planes futuros, de los hijos que queríamos tener, de la casa que queríamos comprar, de los viajes que queríamos hacer juntos. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Al contrario, me emocionaba, porque sabía que ese futuro lo construiría con ella. Los meses siguientes a la boda fueron de ajuste. Aprendimos a vivir como esposos, a compartir no solo el espacio sino también las responsabilidades, las decisiones, los sueños. No siempre fue fácil. Hubo discusiones sobre cosas tontas como quién lavaría los platos o qué canal ver en la televisión. Pero también hubo mucho amor, mucha risa, mucha complicidad. La cooperativa de transporte iba bien. Los negocios fluían y yo podía cumplir con mi parte sin descuidar mi vida en casa. Los viajes que hacía ahora eran más cortos y más espaciados. Y cuando regresaba, Marta siempre estaba ahí esperándome con una sonrisa y un abrazo cálido. Una noche, aproximadamente 6 meses después de la boda, Marta me dijo que tenía algo importante que decirme. Nos sentamos en la sala y ella tomó mis manos. Valdir, estoy embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, de verdad. Vamos a tener un bebé. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Iba a ser papá. Marta y yo íbamos a tener un hijo. Era más de lo que jamás había soñado. La abracé fuerte, besándola repetidamente, diciéndole cuánto la amaba, cuán feliz me hacía. Los siguientes meses fueron de preparación. Convertimos el cuarto extra en nursery. Compramos ropa de bebé, juguetes, todo lo necesario. Yo reducí aún más mis viajes. Quería estar ahí para Marta durante su embarazo. Quería acompañarla a las citas médicas. Quería sentir las pataditas del bebé en su vientre. Y lo hice. Estuve presente en cada momento importante. Cuando finalmente llegó el día del parto, estaba más nervioso que nunca. La llevé al hospital con las manos temblando. Durante el trabajo de parto estuve a su lado, sosteniéndole la mano, dándole ánimos, limpiándole la frente. Y cuando finalmente escuché el llanto del bebé, cuando el doctor me lo mostró y dijo, es un niño saludable, sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Sostuve a mi hijo por primera vez, ese pequeño ser que Marta y yo habíamos creado, y juré en ese momento que siempre estaría ahí para él, que nunca lo abandonaría como había estado a punto de abandonar a su madre, que sería el mejor papá que pudiera ser. Marta me miraba desde la cama del hospital, exhausta pero feliz, sonriendo con ese amor infinito que solo una madre puede tener. La vida cambió completamente después de eso. Ya no era solo Marta y yo, ahora éramos 3. Las noches sin dormir, los pañales, las mamaderas, todo era nuevo y desafiante. Pero también era hermoso, ver a mi hijo crecer, escuchar su risa, sentir sus manitas agarrando mi dedo, era indescriptible. Marta era una madre maravillosa, paciente y amorosa, y yo hacía todo lo posible por ser un buen padre. Reduje mis viajes al mínimo. Solo salía cuando era absolutamente necesario y siempre por periodos cortos. Mis compañeros de la cooperativa entendían y me apoyaban. Ellos también tenían familias, también entendían la importancia de estar presente. En casa ayudaba con todo, desde cambiar pañales hasta dar el biberón en la madrugada. Quería que Marta supiera que estaba completamente comprometido con nuestra familia. Y ella lo sabía, me lo decía constantemente. Eres un gran padre, Valdir, y un gran esposo. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras significaban el mundo para mí. Porque me confirmaban que había tomado la decisión correcta, que había elegido bien esta vez. Nuestro hijo creció rápido. Antes de que nos diéramos cuenta, ya estaba gateando, luego caminando, luego hablando. Cada etapa traía nuevos desafíos y nuevas alegrías, y Marta y yo los enfrentábamos juntos, como equipo, como familia. Una tarde, mientras veía a mi hijo jugar en el parque, Marta se sentó a mi lado y recostó su cabeza en mi hombro. ¿En qué piensas?, me preguntó. En lo afortunado que soy, respondí honestamente. En cómo estuve a punto de perder todo esto por terco. En cómo la vida me dio una segunda oportunidad que no merecía. Ella levantó la cabeza y me besó suavemente. Todos merecemos segundas oportunidades, Valdir. Lo importante es que la aproveches. Y tú la estás aprovechando. Parte 4 de 4. Los años pasaron volando. Nuestro hijo creció fuerte y sano. Marta continuó trabajando en la Policía Federal, aunque con un horario más flexible que le permitía estar más tiempo en casa. Yo continué con la cooperativa de transporte, que cada vez crecía más.
Habíamos encontrado el balance perfecto entre trabajo y familia. Y nuestra relación se fortalecía cada día más. Una noche, cuando nuestro hijo ya tenía 5 años y dormía profundamente en su cuarto, Marta y yo nos sentamos en el balcón de nuestro departamento. Mirábamos las estrellas, tomados de la mano, en ese silencio cómodo que solo las parejas que verdaderamente se conocen pueden compartir. Valdir, ¿te acuerdas del día en que nos reencontramos? Me preguntó de repente. ¿Cómo olvidarlo? Fue el día que cambió mi vida para siempre. A veces pienso en lo que hubiera pasado si yo no hubiera estado en ese retén ese día, continuó ella. Si otro oficial te hubiera detenido. ¿Crees que nos hubiéramos reencontrado de todas formas? Creo que sí, respondí convencido. Creo que el destino tenía planeado que volviéramos a estar juntos. Tal vez no ese día exacto, tal vez no en ese lugar exacto, pero de alguna forma nos hubiéramos encontrado, porque lo nuestro es más fuerte que el tiempo, más fuerte que la distancia. Ella sonrió y recostó su cabeza en mi hombro. Tienes razón, siempre estuvimos destinados a estar juntos. Solo teníamos que aprender algunas lecciones antes de poder hacerlo bien. Aprendí que el amor no es posesión, es libertad con compromiso. Y tú aprendiste que la libertad sin amor es solo soledad disfrazada. Asentí, impresionado por su sabiduría. Exactamente. Nos quedamos ahí por largo rato, simplemente disfrutando de la noche y de la compañía mutua. En esos momentos me daba cuenta de cuánto habíamos crecido como pareja, como individuos. Ya no éramos esos jóvenes impulsivos que no sabían comunicarse, que dejaban que el orgullo y el miedo dictaran sus decisiones. Ahora éramos adultos maduros que habían aprendido el valor de la honestidad, del compromiso, del perdón. Al día siguiente era sábado. Decidimos hacer algo especial como familia. Llevamos a nuestro hijo al zoológico. Verlo correr emocionado de una exhibición a otra, maravillándose con cada animal, llenaba nuestros corazones de alegría. En un momento, mientras observábamos los leones, nuestro hijo me preguntó, «Papá, ¿tú todavía manejas el camión grande?» «Sí, hijo, todavía lo hago. Pero ahora no tan seguido como antes». «¿Por qué no tan seguido?» «Porque prefiero estar aquí contigo y con tu mamá». El niño sonrió y me abrazó. «Me alegra que estés aquí, papá». Sentí un nudo en la garganta. Ese simple comentario me confirmó que había hecho lo correcto, que todas las decisiones que había tomado en los últimos años valían la pena. Mi hijo me necesitaba presente y yo estaba ahí. No era un padre ausente que solo aparecía de vez en cuando con regalos y promesas vacías. Era un padre presente, involucrado, amoroso. Más tarde ese día, cuando regresamos a casa, Marta me tomó aparte. «Hay algo que quiero que sepas», dijo con seriedad. Me preocupé por un momento. «¿Qué pasa?» «Quiero que sepas que estoy inmensamente orgullosa de ti. De cómo has cambiado, de cómo te has convertido en un esposo maravilloso y un padre excepcional. Sé que no fue fácil para ti hacer todos esos cambios, dejar atrás la vida que conocías, pero lo hiciste, y lo hiciste bien». Sus palabras me llenaron de emoción. «Gracias, Marta. Pero no hubiera podido hacerlo sin ti. Tú eres mi inspiración, mi razón de ser. Todo lo que soy ahora es gracias a ti, a tu paciencia, a tu amor incondicional». Ella me besó dulcemente. «Somos un equipo, Valdir. Siempre lo hemos sido. Solo que ahora lo hacemos mejor porque aprendimos de nuestros errores». Esa noche, después de acostar a nuestro hijo, Marta y yo nos quedamos hablando hasta tarde. Hablamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros planes, de nuestros recuerdos. Recordamos los momentos difíciles y los momentos hermosos, y nos dimos cuenta de que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada discusión, cada momento de duda, todo nos había llevado a donde estábamos ahora, y donde estábamos era exactamente donde queríamos estar. Los meses siguientes continuaron siendo maravillosos. La rutina familiar se había establecido perfectamente. Las mañanas eran de preparar el desayuno juntos, llevar a nuestro hijo a la escuela, despedirnos con besos antes de ir al trabajo. Las tardes eran de ayudar con la tarea, jugar en el parque, cocinar la cena juntos. Las noches eran para ver películas en familia o simplemente charlar sobre el día. Era la vida simple que siempre había rechazado, pero ahora la atesoraba. Porque había aprendido que la felicidad no está en la aventura constante, en el movimiento perpetuo, en la soledad del camino abierto. La felicidad está en los pequeños momentos compartidos con las personas que amas, en el beso de buenos días, en la risa de tu hijo, en el abrazo de tu esposa al final del día. Un día recibí una llamada de uno de mis viejos compañeros traileros. Me contaba que seguía en la carretera, viajando sin parar,
durmiendo en la cabina, comiendo en fondas de camino. Me hablaba de su soledad, de cómo extrañaba tener una familia, un hogar. ¿Cómo le hiciste, Valdir?, me preguntó. ¿Cómo dejaste atrás la vida de la carretera? No la dejé atrás completamente, le respondí. Solo encontré un balance. Me di cuenta de que podía tener ambas cosas si estaba dispuesto a hacer sacrificios. Le expliqué cómo funcionaba nuestra cooperativa, cómo nos turnábamos los viajes para poder pasar tiempo con nuestras familias. Le hablé de la importancia de priorizar, de saber qué es realmente importante en la vida. Al final de la conversación me agradeció y me dijo que iba a pensar seriamente en hacer cambios en su vida. Espero que lo hagas, compa, le dije. Porque la vida en la carretera puede ser emocionante, pero la vida en casa con las personas que amas es extraordinaria. Cuando colgué el teléfono, Marta me preguntó, ¿quién era? Un viejo amigo de la carretera. Está pasando por lo que yo pasé hace años. Soledad, incertidumbre sobre su futuro. ¿Le diste algún consejo? Le dije la verdad. Que el amor vale más que cualquier kilómetro recorrido, que la familia es el único hogar verdadero, que nunca es tarde para cambiar si realmente lo deseas. Ella sonrió y me abrazó. Muy sabio, señor Valdir. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Desde que volví a encontrarte, respondí besándola. El tiempo siguió su curso. Nuestro hijo continuó creciendo. Empezó la primaria, hizo amigos, mostró talento para el fútbol. Lo inscribimos en un equipo y nunca faltábamos a sus partidos. Verlo correr en el campo, intentando meter goles, llenaba nuestros corazones de orgullo. Y él siempre nos buscaba entre la multitud, asegurándose de que estuviéramos ahí. Y siempre estábamos, siempre. Marta y yo también seguimos creciendo juntos. Tomamos clases de baile para pasar más tiempo juntos, haciendo algo diferente. Viajamos cuando podíamos, llevando siempre a nuestro hijo con nosotros. Visitamos playas, montañas, pueblos mágicos. Creamos memorias que sabíamos que nuestro hijo atesoraría toda su vida. Memorias de una familia unida, amorosa, presente. Una tarde, mientras manejaba mi Kenworth en uno de mis viajes programados, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. El mismo tráiler que antes era mi única compañía, mi único hogar, ahora era simplemente una herramienta de trabajo. Lo conducía con la misma destreza de siempre, pero mi corazón ya no estaba solo en la carretera. Mi corazón estaba dividido entre el asfalto y el hogar. Y eso estaba bien. Más que bien, era perfecto. Cuando regresé de ese viaje, entré al departamento y lo encontré decorado con globos y carteles. Era mi cumpleaños y lo había olvidado completamente. Marta y nuestro hijo me recibieron con una gran sonrisa. ¡Sorpresa!, gritaron al unísono. Me conmoví hasta las lágrimas. Habían preparado mi comida favorita, un pastel de chocolate, y tenían regalos para mí. Pero el mejor regalo era simplemente estar ahí con ellos, celebrando un año más de vida, un año más de amor, un año más de familia. Mientras soplaba las velas del pastel, pedí un deseo. Pero me di cuenta de que ya no necesitaba desear nada. Ya tenía todo lo que siempre había necesitado. Tenía a Marta, la mujer que me había dado una segunda oportunidad cuando no la merecía. Tenía a mi hijo, ese pequeño milagro que me había enseñado el significado del amor incondicional. Tenía un trabajo que disfrutaba pero que no me consumía. Tenía balance, tenía paz, tenía felicidad. Esa noche, después de que nuestro hijo se durmiera, Marta y yo nos quedamos en la sala conversando. ¿De qué pediste tu deseo?, me preguntó curiosa. De nada, respondí honestamente. Ya tengo todo lo que quiero. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Yo también, Valdir. Yo también. Nos abrazamos fuerte, en ese silencio lleno de significado que solo el amor verdadero puede crear. Los años continuaron pasando. Nuestro hijo creció y se convirtió en un adolescente responsable y cariñoso. Nunca nos dio problemas serios. Siempre fue respetuoso y trabajador. Creo que fue porque siempre estuvo rodeado de amor, de atención, de presencia. Marta ascendió en su trabajo, convirtiéndose en supervisora. Yo expandí la cooperativa de transporte, generando más empleos para otros tráileros que buscaban el mismo balance que yo había encontrado. Nuestra relación continuó fortaleciéndose.
Nunca dejamos de cortejarnos, de sorprendernos, de demostrarnos amor. Los viernes eran nuestras noches de cita, donde salíamos solos a cenar o al cine. Los domingos eran días familiares donde hacíamos actividades juntos los tres. Y todos los días, sin falta, nos decíamos «te amo». Una tarde, sentado en el balcón mirando el atardecer, reflexioné sobre mi vida. Pensé en el Valdir de hace años, ese tráilero solitario que creía que la libertad era no tener compromisos. ¡Qué equivocado estaba! La verdadera libertad no es estar solo. La verdadera libertad es elegir compartir tu vida con alguien, es elegir comprometerte, es elegir amar a pesar de los miedos y las inseguridades. Marta salió al balcón y se sentó a mi lado. ¿Pensando en algo profundo?, preguntó con una sonrisa. Pensando en lo agradecido que estoy, respondí. ¿Por ti? ¿Por nuestro hijo? ¿Por esta vida que hemos construido juntos? Ella tomó mi mano y la apretó suavemente. Yo también estoy agradecida. Agradecida porque regresaste. Porque cambiaste, porque elegiste quedarte. Siempre voy a elegir quedarme, le aseguré. Porque donde tú estás, ahí está mi hogar. El sol se ocultó completamente, dejando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una por una, y ahí, en ese balcón, con la mujer que amaba a mi lado, me di cuenta de que había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. No era la siguiente carretera. No era el siguiente viaje, no era la siguiente aventura, era esto, este momento de paz, de amor, de conexión. La vida me había dado una segunda oportunidad cuando aparecí en aquel retén años atrás. Y yo había aprovechado esa oportunidad al máximo. Había cambiado, había crecido, había aprendido. Y lo más importante, había aprendido a amar correctamente. No con palabras vacías, sino con acciones constantes. No con promesas rotas, sino con presencia real. No con medias tintas, sino con compromiso total. Ahora, mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada, ni siquiera de los años perdidos, porque esos años me enseñaron lecciones valiosas que necesitaba aprender. Me enseñaron que el amor no es posesión sino respeto, que el compromiso no es prisión sino refugio, que la familia no es obligación sino bendición, y que a veces, para encontrar tu camino, primero tienes que perderte. Yo me había perdido en la carretera, en la ilusión de la libertad sin ataduras, pero me encontré cuando volví a ella, cuando acepté que necesitaba algo más que asfalto y kilómetros. Me encontré en sus ojos, en su sonrisa, en su abrazo. Me encontré en la risa de mi hijo, en las noches familiares, en las mañanas compartidas. Me encontré en el amor que construimos juntos, piedra por piedra, día por día. Y ahora, en esta etapa de mi vida, puedo decir con certeza que soy un hombre feliz. No porque tenga mucho dinero, no porque haya viajado por todo el país, no porque tenga éxito profesional. Soy feliz porque tengo amor, porque tengo a Marta como mi compañera de vida, como mi mejor amiga, como mi amor eterno, porque tengo un hijo maravilloso que me llena de orgullo cada día. Porque tengo una familia que me ama y a la que amo con todo mi corazón. La carretera todavía me llama de vez en cuando. Todavía siento ese cosquilleo de emoción cuando subo al Kenworth y enciendo el motor. Pero ya no es mi única pasión. Es solo una parte de mi vida, una parte importante pero no la única. Ahora tengo pasiones más grandes, más profundas, más significativas. La pasión de ser un buen esposo, un buen padre, un buen hombre. Marta me besó en la mejilla sacándome de mis pensamientos. Hora de entrar, hace frío. Asentí y nos levantamos. Antes de entrar al departamento miré una última vez el cielo nocturno. Las estrellas brillaban intensamente, como pequeñas promesas de esperanza. Y yo sonreí, agradecido por cada una de esas estrellas, agradecido por cada momento vivido, agradecido por cada segundo chance que la vida nos da cuando estamos dispuestos a cambiar. Entramos al departamento tomados de la mano. Nuestro hijo estaba en su cuarto haciendo la tarea. Marta fue a ayudarlo mientras yo preparaba café para ambos. Escuché sus risas desde la cocina y mi corazón se llenó de calidez. Esto era la vida. No los grandes momentos épicos que a veces imaginamos, sino estos pequeños momentos cotidianos llenos de amor, de presencia, de conexión. Cuando llevé el café al cuarto, me quedé en la puerta observándolos. Marta explicaba pacientemente un problema de matemáticas mientras nuestro hijo escuchaba atento. No me vieron ahí parado, absortos en su tarea. Y me di cuenta de algo importante. Este era mi legado. No los kilómetros recorridos ni las cargas entregadas, sino esta familia que había ayudado a crear, este amor que había cultivado, esta vida que habíamos construido juntos. Finalmente entré al cuarto y les di sus tazas de café.
Nuestro hijo me miró y preguntó, «Papá, ¿me ayudas con este problema?» «Claro, hijo», respondí sentándome a su lado. Entre Marta y yo le explicamos el problema hasta que lo entendió. Su cara se iluminó cuando finalmente captó el concepto. «Lo logré», exclamó emocionado. «Sí, lo lograste», le dije orgulloso. Esa noche, después de que todos nos fuéramos a dormir, me quedé despierto un rato más. Miraba el techo en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Marta a mi lado. Pensaba en todo lo vivido, en todo lo aprendido, en todo lo ganado, y me dormí con una sonrisa en el rostro, sabiendo que mañana sería otro día hermoso, otro día para amar, para crecer, para estar presente, porque al final eso es lo que realmente importa. No cuántos kilómetros recorres, sino con quién los recorres. No cuántas carreteras conoces, sino a dónde te llevan. Y mi carretera, después de muchos desvíos y curvas cerradas, me había llevado de vuelta a casa, de vuelta a ella, de vuelta al amor. Y ahí, en ese hogar lleno de amor, es donde me quedaría para siempre. La carretera y el amor tienen algo en común. Ambos requieren paciencia, ambos tienen curvas inesperadas, ambos te enseñan lecciones valiosas. Pero mientras la carretera puede llevarte a muchos lugares, solo el amor puede llevarte a casa. Y yo finalmente había llegado a casa. No a un lugar físico, sino a un estado del alma, un estado de paz, de completitud, de felicidad plena. Baldir había descubierto que el verdadero viaje no era el que hacía en su Kenworth, recorriendo México de punta a punta. El verdadero viaje era el interno, el de conocerse a sí mismo, el de entender qué es realmente importante en la vida. Y ese viaje lo había llevado de vuelta a Marta, de vuelta al amor, de vuelta a lo que siempre debió haber sido su prioridad. Al final del camino, después de tantas curvas y desvíos, Baldir aprendió que el amor y la carretera pueden coexistir si sabes balancearlos correctamente. Aprendió que la felicidad no está en elegir entre uno u otro, sino en encontrar la manera de tener ambos sin sacrificar lo que realmente importa. Y lo que realmente importa siempre será el amor, la familia, la conexión humana. Si esta historia llegó a tu corazón, si te identificaste con Baldir en su búsqueda, en sus errores, en su redención, déjame tu like, compártela con quien también carga nostalgia en el equipaje y coméntame aquí abajo desde dónde de México nos estás viendo, porque cada comentario tuyo es como un faro encendido en la noche, mostrando que esta familia está siempre junta, firme en el mismo camino. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque eso garantiza que nuevas historias tan emotivas como esta lleguen hasta ti. Juntos transformamos cada relato en aprendizaje, cada recuerdo en reflexión, cada curva en oportunidad. Ahora dime, ¿crees que la carretera puede curar heridas antiguas o solo abre espacio para que aprendamos a convivir con ellas? ¿Cuál es tu historia de segundas oportunidades? Parte 2 de 4. Llegué a Guadalajara al día siguiente por la tarde. Descargué la mercancía en el almacén y me quedé ahí, en la cabina, pensando en mi siguiente movimiento. Tenía dos opciones: regresar por donde vine con la esperanza de encontrarla de nuevo en ese mismo retén, o buscarla directamente. La segunda opción era arriesgada, podía parecer acoso, podía molestarla, pero quedarme sin hacer nada también era insoportable. Decidí arriesgarme, conduje de regreso hacia el norte, pasando por el mismo tramo donde nos habíamos encontrado. Busqué el punto exacto del retén, pero ya no había nadie. La carretera estaba vacía, solo el asfalto brillando bajo el sol de la tarde. Me sentí tonto. ¿Qué esperaba? ¿Que ella estuviera ahí esperándome como en las películas? La realidad es más cruel que eso. Paré en una gasolinera cercana y pregunté por la base de la Policía Federal más cercana. El despachador me dio indicaciones. Quedaba a unos 20 kilómetros de ahí. Conduje hasta allá, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegué, estacioné el Kenworth a cierta distancia y me bajé. Caminé hacia la entrada, nervioso como adolescente. En la recepción me atendió un oficial joven. «Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?» «Busco a la oficial Marta Ramírez», dije tratando de sonar casual. El oficial me miró extrañado. «¿Es familiar suyo?» «No, soy un conocido. Necesito hablar con ella sobre un asunto personal». El oficial dudó un momento. «Ella no está en este momento. Sale de servicio en 1 hora más o menos. Si quiere puede esperarla afuera». Le agradecí y salí. Me quedé cerca del Kenworth, sentado en el estribo, fumando un cigarro tras otro. Los nervios me comían vivo. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a reaccionar ella al verme ahí? ¿Se molestaría? ¿Me mandaría al diablo? Todas esas preguntas daban vueltas en mi cabeza sin respuesta.
Pasó casi una hora cuando vi movimiento en la entrada. Varios oficiales salían cambiándose de turno, y entonces la vi. Marta salió caminando, ya sin uniforme, vestida con jeans y una blusa blanca sencilla, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Se veía hermosa, más hermosa de lo que recordaba. Mi corazón dio un vuelco. Ella caminaba hacia el estacionamiento cuando me vio. Se detuvo en seco, la sorpresa pintada en su rostro. Se quedó ahí, a unos metros de distancia, sin saber qué hacer. Yo me levanté lentamente, apagué el cigarro y caminé hacia ella. «Hola, Marta», dije con voz temblorosa. «Valdir, ¿qué haces aquí?» Su voz mezclaba sorpresa con algo más. ¿Enojo? ¿Miedo? ¿Esperanza? No lo sabía. Necesitaba verte, dije honestamente. Necesitaba hablar contigo. Ella miró alrededor, incómoda. «Valdir, esto no está bien. No puedes venir así de la nada después de tantos años. Lo sé que no está bien, pero cuando te vi el otro día, todo regresó. Todo lo que sentía, todo lo que perdimos, y no pude quedarme sin hacer nada». Ella cerró los ojos, respirando profundamente, como tratando de mantener la compostura. «Valdir, yo ya rehice mi vida. Ya no soy la misma persona que conociste». «Yo tampoco soy el mismo», respondí rápidamente. «He cambiado. He entendido muchas cosas. Y una de ellas es que cometí el peor error de mi vida al dejarte ir». Ella abrió los ojos, y por primera vez vi lágrimas formándose. «Valdir, no puedes venir y decirme esto así como si nada. Me costó años superarte, años dejar de esperar que regresaras, años aceptar que elegiste la carretera y no a mí. Y ahora vienes y me dices que te equivocaste. ¿Qué quieres que haga con eso?». Su voz se quebró al final y eso me partió el corazón. Tenía razón. Yo no tenía derecho a aparecer de nuevo y revolverle toda su vida. Pero tampoco podía irme sin intentarlo. «Marta, no espero que me perdones. No espero que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que he cambiado, para demostrarte que ahora entiendo lo que realmente importa». Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Valdir, yo no sé si puedo volver a confiar en ti. Me lastimaste mucho. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida. Días en los que revisaba el celular esperando un mensaje tuyo que nunca llegó. ¿Sabes lo que se siente amar a alguien que te eligió en segundo lugar? Es horrible. Es un dolor que no se quita fácilmente. Lo sé. Y me odio por haberte hecho sentir así. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedo. Solo puedo ofrecerte el presente, el ahora. Y ahora estoy aquí, frente a ti, pidiéndote que me des una oportunidad. Solo eso. Una oportunidad». Ella me miró largamente, estudiando mi rostro, buscando señales de sinceridad o de mentira. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de historia, de dolor, de amor no correspondido. Finalmente ella habló. «Valdir, necesito tiempo. No puedo darte una respuesta ahora. Esto es demasiado repentino. Dame tiempo para pensarlo, para procesar todo esto». Asentí. «Te daré todo el tiempo que necesites. Solo déjame tu número para poder hablar contigo». Ella dudó, pero finalmente sacó su celular y me dio su número. Yo le pasé el mío. Nos quedamos ahí parados sin saber cómo despedirnos. Finalmente ella dio un paso hacia su auto. «Cuídate en la carretera, Valdir». «Siempre te cuidé», respondí. La vi alejarse en su auto, el corazón pesado pero con una chispa de esperanza. Al menos había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar. Subí de nuevo al Kenworth y conduje de regreso a la gasolinera. Esa noche dormí poco y mal, dando vueltas en la litera, reproduciendo nuestra conversación una y otra vez. Los días siguientes fueron tortura. Revisaba el celular cada 5 minutos esperando un mensaje de ella. Pero nada llegaba. Intenté concentrarme en el trabajo, en los viajes, pero era imposible. Mi mente estaba en Marta, preguntándome qué estaría pensando, si me daría una oportunidad o si me mandaría al olvido definitivamente. Pasó una semana entera sin noticias. Ya estaba perdiendo la esperanza cuando una noche, mientras estaba descansando en un hotel de carretera, el celular vibró. Era un mensaje de ella. «Hola, Valdir. He estado pensando mucho. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir mañana? Te mando la dirección de una cafetería donde podemos vernos». El corazón me dio un brinco. Le respondí inmediatamente.
Claro que sí. Ahí estaré. Gracias por darme esta oportunidad. Ella envió la ubicación y no respondió más. No importaba. Lo importante era que había aceptado verme. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto pensando en qué decirle, cómo decírselo, cómo demostrarle que hablaba en serio. Me di cuenta de que esta podía ser mi última oportunidad y no podía desperdiciarla. A la mañana siguiente me arreglé lo mejor que pude. Me puse ropa limpia, me perfumé, hasta me peiné con cuidado. Conduje el Kenworth hasta la cafetería. Era un lugar pequeño y acogedor en las afueras de la ciudad. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pidiendo un café que no probé porque los nervios no me dejaban. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón se aceleraba, y finalmente ella entró. Se veía hermosa con un vestido sencillo color azul claro, el cabello recogido en una cola de caballo. Me vio y caminó hacia mí. Nos saludamos con un beso en la mejilla, incómodos, sin saber bien cómo actuar. Ella se sentó frente a mí y pidió un café también. Hubo un silencio prolongado hasta que ella habló. Valdir, he pensado mucho en esto. En nosotros. En lo que fuimos y en lo que podríamos ser. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿De verdad has cambiado o solo estás sintiendo nostalgia? La miré a los ojos. Marta, no te voy a mentir. La carretera sigue siendo parte de mi vida, es mi trabajo, es lo que sé hacer, pero he entendido que no puede ser lo único. He entendido que vivir solo para el trabajo, solo para el siguiente viaje, es una vida vacía. Durante años me convencí de que era feliz así, libre, sin ataduras, pero era mentira, no era felicidad, era escape. Escapaba del compromiso, de la responsabilidad, del amor, y al escapar, perdí lo más valioso que tenía. A ti. Ella escuchaba en silencio, los ojos fijos en los míos. Continué. No puedo prometerte que voy a dejar la carretera de la noche a la mañana. Pero puedo prometerte que ahora mis prioridades son diferentes. Puedo buscar rutas más cortas, viajes que me permitan estar más tiempo en casa, contigo. Puedo construir una vida donde la carretera sea parte de ella, no toda ella. Si tú me das esa oportunidad. Ella bajó la mirada jugando con la cucharita del café. Valdir, yo también he pensado mucho en lo que soy ahora. Cuando terminamos pensé que nunca iba a poder superarlo, pero lo hice. Me enfoqué en mi carrera, en la Policía Federal, en construirme como persona independiente. Y me di cuenta de que no necesito a alguien para ser feliz. Puedo ser feliz sola. Pero, y aquí viene el pero, también entendí que estar sola no es lo mismo que estar completa. Levantó la mirada y me vio directamente. Contigo yo me sentía completa. Sí, había momentos difíciles, momentos en los que tu ausencia dolía. Pero cuando estabas ahí, cuando me abrazabas, cuando reíamos juntos, me sentía en casa. Y esa sensación no la he vuelto a encontrar con nadie más. He intentado salir con otras personas, conocer gente nueva, pero nadie me hace sentir lo que tú me hacías sentir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo. Entonces, ¿qué significa eso? Pregunté con voz temblorosa. Significa que estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, pero con condiciones. Esta vez no voy a esperar sentada a que cambies. Esta vez necesito ver acciones, no solo palabras. Necesito que me demuestres que realmente soy una prioridad para ti. Haré lo que sea necesario, dije con convicción. Lo que sea, Marta. Solo dame la oportunidad de demostrártelo. Ella sonrió ligeramente, la primera sonrisa verdadera que me dedicaba desde nuestro reencuentro. Está bien, Valdir, vamos a intentarlo, pero vamos despacio, sin presiones, conociéndonos de nuevo. Han pasado muchos años y ambos hemos cambiado. Necesitamos tiempo para saber si esto puede funcionar. Asentí sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Gracias, Marta. Gracias por darme esta oportunidad. No te voy a defraudar. Eso espero, respondió ella. Pero ahora había calidez en su voz. Nos quedamos en la cafetería por más de 2 horas, hablando, poniéndonos al día, riendo incluso. Era como si el tiempo no hubiera pasado, pero a la vez todo era diferente. Éramos diferentes. Cuando salimos, el sol ya estaba bajando. Caminamos juntos hasta su auto. Nos despedimos con un abrazo, más cálido que el saludo inicial, pero todavía con cierta reserva. Te llamo mañana, le dije. Por favor, respondió ella. Y cuídate. Siempre lo hago, respondí sonriendo. La vi alejarse y me quedé ahí parado, sintiendo que acababa de ganar la lotería.
Los siguientes días fueron diferentes. Hablábamos todos los días por teléfono, mensajes de buenos días y buenas noches, llamadas largas en las que platicábamos de todo. Poco a poco fuimos rompiendo el hielo, recuperando la confianza perdida. Yo hacía todo lo posible por demostrarle que hablaba en serio. Ajusté mis rutas de trabajo para poder verla más seguido. Rechacé viajes largos que me alejarían por semanas. Ella notaba esos cambios y eso la hacía confiar más. Una noche me llamó y me dijo, Valdir, me di cuenta de algo. Has cambiado, de verdad has cambiado. Antes el trabajo siempre era primero. Ahora estás haciendo un esfuerzo real por balancear todo, y eso significa mucho para mí. Me sentí orgulloso de mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo estaba tomando decisiones pensando en alguien más, no solo en mí, y se sentía bien, se sentía correcto. Pasaron algunas semanas más y nuestra relación iba progresando. Ya no éramos solo amigos redescubriéndose. Había algo más, algo que estaba creciendo de nuevo entre nosotros. Una tarde la invité a cenar a un restaurante bonito. Ella aceptó y se arregló especialmente para la ocasión. Cuando la vi llegar, mi respiración se cortó. Estaba preciosa con un vestido negro elegante, el cabello suelto, maquillaje suave. Durante la cena hablamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de lo que queríamos para el futuro. Al final de la noche, cuando la acompañé a su auto, me atreví. «Marta, ¿puedo besarte?» Ella me miró a los ojos, sonrió y asintió. La besé suavemente, sintiendo como todo mi cuerpo se encendía. Ese beso era diferente a todos los que habíamos compartido antes. Tenía el sabor de la madurez, del perdón, de la segunda oportunidad. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. «He esperado esto por mucho tiempo», dije. «Yo también», respondió ella. Esa noche me fui a dormir más feliz de lo que había estado en años. Tenía otra oportunidad con el amor de mi vida y no iba a desperdiciarla.